Los símbolos son un muy poderoso sistema para gobernar, para hacer negocios, para el arte, para la milicia, en sí, para cualquier persona. En las escuelas institucionales oficiales no se enseña la importancia de la simbología para con el desarrollo del ser humano y se considera que la simbología solamente son aquellos pictogramas de la cruz, de un om, de un punto, de una circunferencia o de figuras geométricas, de geometría sagrada. La gente, haciendo caso a la New Age, piensa que símbolos solo son aquellos que habla el iniciado de la masa. Los símbolos son el producto del pensamiento profundo del ser humano. Trascienden muchos de ellos el tiempo y el espacio, y sin lugar a dudas dentro de su implementación hoy día la facción política degenerada los utiliza a su favor. Muchos asesinatos ocurren diariamente en todas las naciones, pero no todos resultan simbólicamente importantes para la sociedad. Cuando un asesinato o circunstancia adversa se vuelve símbolo de justicia o injusticia social, no hay nada que detenga a la masa hasta saciar su morbo o ignorante proceder respecto a la opinión y formas de conducirse sobre estos eventos. Los políticos son diestros utilizando los símbolos sociales. Después de todo, para eso estudiaron. La política es un arte, y dicho arte puede ser empleado tanto para embaucar como para contribuir al desarrollo de las naciones. Recientemente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió al brutal asesinato de una niña de 7 años como producto y responsabilidad del neoliberalismo. Estas palabras desataron toda una furia visceral en el colectivo. Sin embargo, el colectivo está equivocado. Efectivamente, la falta de valores en las prácticas del neoliberalismo salvaje han forjado gente cada día más perversa. La falta de empleos, el hartazgo y los vicios que se fomentan por gracia del neoliberalismo salvaje son, si no la causa, sí uno de los efectos de la causa. Recordarán, por ejemplo, que el gobierno de Estados Unidos generó la llamada epidemia del crack a finales de la década de los 80, en específico dentro de la comunidad negra. Y antes que ello, Richard Nixon hacía ya convenios narcos con las guerrillas de Sudamérica para financiar su fallida guerra en Vietnam. Contemporáneamente, no es un secreto ya las intenciones del neoliberalismo salvaje en Siria, en Chechenia, en Venezuela, en Cachemira y demás países. Sin embargo, pese a no ser un secreto, sí es un tema que no causa relevancia en la masa, prefiriendo reaccionar en vez de actuar con profundidad. Asesinatos de niñas y bebés de formas brutales, mucho más brutales que los ocurridos a la pequeña Fátima, existen día con día en estos momentos. Pero al no volverse símbolos, la colectividad ha de pensar que no pasa y que Fátima es tan solo la única víctima. El arte retórico del presidente de México hace centrar a la gente de formas visceralmente ilusorias sus energías para enfocarse en esto, en lo que él quiere, en vez de la prevención y erradicación de todo lo demás que existe en el mundo, la exigencia del bienestar. Por ejemplo, la tremenda facilidad que existe en Facebook de encontrar grupos de WhatsApp sobre pornografía infantil, prostitución infantil, mulas de drogas en infantes, etc. Ya no es necesario ingresar a la llamada Deep Web para contratar estos servicios. Sin embargo, nadie habla sobre esto. ¿Cuántos reportajes existen referentes al tema? Se centran en la rifa del avión, que ahora es la rifa de la no rifa del avión presidencial. Años atrás, en el 2010, un caso similar en cuanto a su simbolismo fue el caso de Paulette. En la descripción te dejo una liga interesante sobre el asunto, que si bien no hay pruebas, tampoco hay dudas sobre su encubrimiento. En fin. Las escuelas iniciáticas son agrupaciones que deben enseñar a sus miembros a incursionar en la política pública, que contribuyan con soluciones sobre este tipo de problemáticas. ¿O qué? ¿Piensas que se va a solucionar volviéndote vegetariano? ¿Meditar horas? ¿Aprenderte libros como el Kybalión?
Pensar y que todo se va a solucionar y que el universo conspirará para que así sea. Tienes que actuar. Las escuelas iniciáticas no se gestaron con la idea de meditar horas y horas. Ya déjense de tonterías, dirigentes de pseudoorganizaciones iniciáticas o mistéricas. Pónganse a trabajar. Cuando un presidente de alguna nación entra en funciones, meses antes, incluso en ocasiones antes de las elecciones presidenciales, se le da al candidato que va a ganar. Sí, se me olvidaba, la democracia es una falacia. En futuras entregas te lo demostraremos. Se le da a ella o a él cómo están las cosas en la nación que va a gobernar, de tal forma que el presidente de una nación no puede expresar extrañeza, o más bien no debe expresar extrañeza, de no saber en qué condiciones toma las riendas de su nación. Hacer eso es de cobardes. Si bien es certero desde el punto de vista operativo las palabras de Andrés Manuel López Obrador en cuanto a la responsabilidad del neoliberalismo salvaje, gran parte del malestar, inseguridad y terrorismo nacional, porque sí, hay un terrorismo. No es así de verdaderos hombres seguir echando culpas a otros de lo que el dirigente de un país no se ha atrevido o tenido la inteligencia para resolver. No se puede ser buenos en tiempos de crisis. Ley y enseñanza. Al momento de grabar este podcast, nos vamos enterando que ya hay detenidos presuntos asesinos de esta pequeña Fátima, lo cual refuerza aún más el punto que venimos abordando. Cuando se quiere, se resuelven las cosas. Cuando la sociedad toma por símbolo una injusticia, exige, porque si el gobierno no resuelve aquel símbolo de desconfianza, de descontento, la revuelta será cada vez más grande.